Bueno, yo creo que lo primero es hablar del Ujú. concepto que es un Claro. prediabético. Como el nombre lo dice, un prediabético es una persona antes de ser diabética. Ya, Ujú. ese sería el concepto más fácil. Ahora, es un concepto bioquímico y es un concepto numérico. ¿En qué razón es bioquímico y numérico? Que yo tengo que tener una glicemia entre 100 y 125 basal, o puedo hacer una prueba de tolerancia a la glucosa 0 y 2 horas con 75 gramos, estar valores entre 140 y 199, o tener una glicada por encima de 6,5. Estos serían los conceptos numéricos de prediabetes. Ahora, a veces hay una glicemia que está en 115 y una glicada en 5. Por ejemplo, que no lo dije, una glicada por encima de 5,6 hasta 6,5, pero yo puedo tener una glicada de 5,2 con una Ujú. glicemia de 121. ¿Eso es un prediabético? Yo diría que no, pero diría que no y que sí. Que sí, si sabemos el exceso de grasa que tiene, si está hipertenso, si tiene niveles altos de insulina, si no hace actividad física. Yo creo que fuera del número, un prediabético es un sello que si usted no se Ujú. cuida, Claro. en 4 años es diabético. ¿Listo? Un por ciento altísimo. Ahora, eso es el prediabético, antes de ser diabético, dejémoslo ahí. Pero el prediabético se relaciona con enfermedad cardiovascular. La respuesta es sí, sí y sí, sin ser diabético. Hay muchos hipertensos prediabéticos que están infartados y revascularizados o tienen accidente vascular encefálico. Entonces no se puede tomar la prediabetes como que, dejémosla ahí, que ahí no va a pasar nada, de ahí no me voy. No, 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 señores. El prediabético se convierte en diabético. El prediabético se infarta más o igual que el diabético. Entonces no hay que dejar la prediabetes ahí. Entonces hay un concepto que es ante la diabetes, hay un concepto bioquímico y hay un concepto que uno puede ser de sintomatología, no, es más numérico, pero se acompaña de otras cosas, de tener insulina por encima de 10, de tener un índice de masa corporal elevado, que ya no se usa mucho, tener un porcentaje de grasa elevado para hombres y mujeres, ser hipertenso, tener hígado graso, hacer apnea de sueño. Es decir, un prediabético, para mí, hoy es el conjunto de las cosas Claro. que acompañan a. Yo creo que yo me identifico como prediabético, por ejemplo. Yo soy un hipertenso que tengo 60 años y tengo una glicada de 6,1 y una glicemia de 110. ¿Soy prediabético? Sí. ¿Es un factor de riesgo cardiovascular? Sí. ¿Ser hipertenso es un problema? Sí. ¿Es un factor de riesgo cardiovascular? Sí. ¿Tengo un índice de masa corporal en 36? Tengo 3 y le voy sumando. Tengo una cintura por encima de 108 o tengo una cintura en 120 y una mujer con una cintura en 96. Es decir, yo tengo marcadores que me van a decir, a mí me va a dar un infarto pronto, y no importa la edad. No sé si te está pasando a ti, pero a mí me está pasando en mujeres por debajo de 40 teniendo infarto en la actualidad. Antes decía, a las mujeres jóvenes no les da infarto. No, Sí, sí, señor. como si no tenías menopausia Las parecía mujeres jóvenes que eras inmortal. como el estrógeno es factor protector. Lo que pasa es que hay enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad que es otro factor de riesgo cardiovascular, que aparece en muchas mujeres tienen acantosis nígrica, muchas mujeres tienen obesidad, muchas mujeres están hipertensas, muchas mujeres usan anticonceptivos que producen enfermedad tromboembótica. Es decir, hay una serie de conjuntos que hay que decir, si yo soy prediabetes, no importa la edad que tenga, yo tengo 22 años, peso 100 kilos y mido 1,67 y tengo una glicada de 6,2, soy prediabético, soy obeso y me va a pasar algo antes de los 30 años. Y eso es sin saber la enfermedad de mi familia. Pero esto no es para meter terrorismo, es para producir cambios reales, costumbre, motivación cerebral. ¿Listo? Claro. Bueno, sigue, Sí, sigue ahora hablando y preguntando quería tú, que poner ya un me cogí ejemplo esto práctico completo. que pasa aquí en España, bueno, y allí seguro que pasa también en Colombia, no lo sé, ahora me contarás. Y es que, sí, un escenario común que, En todos lados. sí, Lo en que un vas a escenario preguntar común seguro que que a en mí todos me lados. cabrea muchísimo
Aline, porque a ver, yo al final tengo una opinión prácticamente idéntica a la tuya, ¿no? Que a la prediabetes hay que darle mucha importancia y más sabiendo que en muchos casos de repente le coges el aviso y empiezan a cambiar sus hábitos y a hacer las cosas bien de verdad y en poco tiempo pueden tener valores muy semejantes a los normales en sangre. Pero la circunstancia es, llegan al médico, tienen la glucosa igual en 120 o así y te dice, tienes la glucosa un poco altita, tienes un poco de azúcar, pero no pasa nada. Tú tómate esta pastilla y ya está. Esto no pasa nada porque todavía no es diabetes. Y entonces a mí me cabrea muchísimo ese comentario porque es como decir, no, tú tranquilo, está todo bien, vuelve cuando estés mal, ¿no? O sea, me da como esa sensación. Entonces, no sé si ahí se lo vives también, que te lo hayan dicho y que te haya venido alguien de repente. Esto es un fenómeno mundial. La gente asume la prediabetes, Sí, sí, sí. para mí, como un chiste, un juego. Yo no vamos a hablar todavía de intervención de medicamento, que tú sabes que para mí es lo Claro. último, y en prediabetes más lo último. Una persona prediabética, primero, existe la palabra Claro. problemas de azúcar, eso es falso. ¿Listo? Existe la palabra prediabetes, es verdadero. O intolerancia a los carbohidratos. O casi voy a ser diabético. Pónganle el nombre que ustedes quieran. La prediabetes es como tener diabetes y hay que ponerle el nombre, se llama prediabetes. Y los cambios que ustedes tienen que hacer en lo que me muevo, en lo que como, y si le ponen medicamentos para la prediabetes, que hay evidencia con moléculas viejas y con moléculas nuevas, todo lo que hagan para desaparecer la prediabetes hará que a usted no le aparezca la diabetes. Muy sencillo. La ADA cogió a un grupo gigantesco de diabéticos, 18 millones, prediabéticos. El promedio de aparición de la diabetes fue a los 3.8 años, es decir, a los 3.8 años había un 30% que ¡pum! Pasó a la diabetes. Y es cantidad, porque de cada 130 prediabéticos son diabéticos. Nadie está diciendo que terminen en insulina, porque la gente relaciona diabetes e insulina. Hoy lo que menos hace un diabético es ponerse insulina. Saquen eso de la cabeza. La insulina y otra cosa, la insulina no es una hormona mala. Existe en la vida de los seres humanos. Lo malo es el hecho que la hace que se vuelva normal. Pero la insulina Claro. per se no es mala. Para nada. Eso es otro concepto. Pero la prediabetes, que es la relación entre la insulina y la glicemia, la entrada de glicemia dentro de la célula, el rechazo que se produce, es un mecanismo que uno hereda, es genético, pero hay mecanismos de la vida real que uno puede cambiar. ¿Qué cosa cambiar? Uno puede cambiar cómo come, uno puede cambiar su motivación frente a la actividad física o frente al movimiento. A mí hay dos palabras que no me gusta hacer. Si tú la usas es tu problema. Ni dieta ni ir al gimnasio, porque esas son dos palabras que se abandonan. Usted tiene que cambiar la manera de Claro. comer suya. Y si usted tiene una prediabetes, usted sabe perfectamente el medicamento y el alimento que tiene que comer y la cantidad que tiene que comer. Si usted está frente a un plato de espagueti, usted está en Roma y pide un primer plato, le dan un antipasto, salió. Segundo plato, un espagueti. Tercer plato, un osobuco con espagueti. Cuarto plato, un tiramisú. Y quinto plato, una grapa. Usted sabe que si usted es prediabético, la glicemia que va a tener a posteriori es 180. ¿Listo? Claro, claro. ¿Está claro eso? Claro, y al final, Aline, Entonces, el problema que pasa aquí es que como se normaliza muchas veces desde las consultas, los propios pacientes muchas veces se creen como que no pasa nada, ¿no? Y muchas veces, hasta que no tienes una diabetes declarada, la gente no toma acción cuando realmente tampoco es que hayan cambiado tantísimo las cosas de muchas veces tener 120 a tener 126, ¿no? Porque el riesgo muchas veces se ve muy similar. pero eso también es medio falso, porque que se normalicen los niveles de glicemia en un paciente que no haga nada, eso es falso. ¿Qué se normaliza? La pretolerancia a la glucosa
¿Qué se normaliza? La hemoglobina glicosilada. ¿Qué se normaliza? La glicemia basal. Hacemos glicemia 24 horas para saber cómo se comporta. Pues como no lo hacemos, y a mí me llega un paciente con 88, sigue siendo prediabético. Y la intervención es continua. Yo no puedo dejar de intervenir, porque si yo tengo un hipertenso que tiene cifras de tensión arterial en 140/90, le pongo un medicamento cualquiera, Termisantán, un ARA2, y la presión está entre 120 y 88, o 120-80 para poner una presión que todo el mundo conoce. ¿Le suspendo el Termisantán y deja de ser hipertenso? No, sigue siendo hipertenso y hay que dejarle Termisantán. Entonces, la intervención de la prediabetes cuando se diagnostica es para toda la vida. Claro, si yo tengo un paciente que pesa 120 kilogramos y baja 40 kilogramos, pues evidentemente no va a dejar de ser prediabético. Lo que va a estar es controlado de la prediabetes. Entonces yo tengo 80 kilos, bajó 40 kilos en un año porque se hizo lo que quiera. No quiero estar hablando de qué se hizo. Y te llega con una glicemia de 78, pongamos. ¿Él dejó de ser prediabético? No, él hizo un cambio real de su tejido adiposo, un volumen gigantesco de su peso, una disminución de su exceso de peso ganado, y eso va a corroborar que va a tener una glucometría normal. Eso no significa que dejó de ser prediabético, eso significa que tiene controlada la prediabetes. Y eso es importante que quede en la cabeza, igual que pasa en un diabético, igual que pasa en un hipertenso, igual que pasa en un paciente que tiene LDL elevada, y yo le pongo una estatina de alto impacto y cambio su alimentación, y la estatina de 190 pasa a 70, está en meta, quítele el medicamento y vuelva a comer para que usted vea que vuelva a estar en 190. Entonces, este concepto no se elimina con... sí, pero, además, ¿y qué importa que a uno le digan que es prediabético? Uno es prediabético y está controlado. Qué bueno. ¿Significa que se va a alargar más la aparición o no va a haber aparición? Porque aquí, ¿qué opinas tú sobre esto, Alín? Yo, por ejemplo, opino que al final tenemos los estudios que dicen cada 4 años, pero yo creo que haciendo las cosas bien no tiene por qué aparecer la diabetes en el futuro. Hay gente que dice que va a aparecer sí o sí, pero no. más tarde. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? No, los estudios demuestran que si yo hago intervención, retraso la aparición o la no aparición de la diabetes. Pero no solo es la aparición o la no aparición. Yo les dije desde el inicio que la prediabetes está relacionada con enfermedad cardiovascular. Entonces, si yo controlo ese factor de riesgo, es para que no pase nada en mi enfermedad cardiovascular. No es solo para que aparezca diabetes, sí o no. Porque ¿qué diferencia va a haber entre una glicada de 6,4 y 6,6? Yo creo que ese 0,2 Claro. para el corazón es lo mismo. Pero si yo tengo 6,4 y pongo una glicada de 5,7 y la sostengo en 5,7, sí hay diferencia con 6,6. Entonces, es ese 1%, ese 1,1% de glicada, más las otras cosas, LDL controlado, más no fumar. Yo de fumar no hablo porque en Colombia se ha disminuido muchísimo el tabaquismo, más no fumar, más hacer movimiento todos los días, más su alimentación. Es decir, yo creo que es el todo el que lleva a que no aparezca enfermedad. Ah, claro, es decir, hay una cosa que nosotros, tú y yo, no podemos modificar, que es el componente genético. A mi abuela le dio un infarto a los 50, a mi papá a los 48. Ahora, porque mi abuela le dio los 50 a los 48, yo no voy a hacer nada. Qué bien. Pues no hagan nada y verán que les da. Pero como mi abuela y mi papá no hicieron nada y yo sí puedo cambiar, yo tengo cosas para modificar y sí la puedo hacer. Y las modificaciones tan sencillas como el 5% del peso, del 5 al 10, o bajar la LDL, o controlar la tensión arterial, es decir, la sumatoria de las cosas da evidentemente una mejor respuesta. Yo estoy a favor de controlar todo lo que tenga exceso. No ser glucocéntrico, porque estamos hablando de glucosa, pero hace rato estamos hablando de tensión, de LDL, de circunferencia abdominal, de moverme más, de aumentar masa muscular. Es decir, es el montón de cosas que hacen que se pueden hacer. Y lo fundamental de todo es la motivación.
Cuando yo veo una guía desgraciada que me dice que hay que hacer 150 minutos de ejercicio al día, yo Claro. quisiera que le cayeran a palazo a la guía por la sencilla razón de que yo quisiera que la gente se lavara la boca entonces 5 veces a la semana nada más. Y el resto no se la lave para que tengan aliento terrible. Yo siempre que le digo a las personas, si usted no hace ejercicio, no se lave la boca. El ejercicio es diario, el movimiento es diario, porque la comida es diaria, porque el descanso es diario. Y no hemos hablado nunca del dormir, que es otro de los problemas fundamentales por el cual la gente Sí. tiene prediabetes también, que está relacionado con la apnea de sueño por la obesidad Sí, que produce total. hiperglicemia O sea, matutina. yo he visto estudios hace ya un tiempo, cuando escribí mi libro, vi un estudio que marcaba que el solo una noche de mal descanso te podía oscilar la glucemia matutina en más de 20 puntos. Sí. Es agua, para que no crean que es cerveza ni Una gaseosa. noche de mal descanso te puede subir hasta 20 puntos la glucemia matutina al día siguiente. O sea, imagínate el impacto que tiene el sueño, que es muy, muy grande. Muy, muy grande. Yo hace un tiempo, en el 2016, publiqué un artículo que está en Pituitary, en Hipófisis, que está en PubMed, se pueden meter, pueden poner al link Abreu y sale el artículo, que era en acromegalia. Es decir, hicimos un estudio sobre apnea de sueño y la relacionamos con los otros marcadores, trastornos metabólicos. Entonces comenzamos a estudiar verdaderamente la apnea de sueño. La apnea de sueño del paciente con acromegalia y con obesidad es exactamente lo mismo, faringe y volumen de cuello. Y cuando nosotros controlábamos tanto el peso del acromegálico como los valores de hormona de crecimiento y IGF-1, la glicemia hacía bu, baja. Entonces, dormir, controlar la roncada, desaparecer. Pero, porque ¿qué pasa en la apnea de sueño? Que uno tiene, por ejemplo, una apnea de sueño severa, hace intervención y se queda en moderada, disminuye el riesgo. Tengo moderada y se convierte en ligera, disminuye el riesgo. Tengo ligera y desaparece, disminuye el riesgo. Es decir, cada vez que voy disminuyendo la apnea, que ese es otro concepto, la relacionan con roncar, con molestar. No, roncar, la roncopatía, es el camino al desastre, es el camino a la hipertensión, es el camino a la muerte súbita y es el camino a la diabetes, ninguna prediabetes. Es decir, el que ronca es diabético. Qué curioso. Eso es Un buen importante dato. saber. Y Listo. Aline, me gustaría comentar otro tema que le tiene muy de cabeza a la gente, le hace mucho dudar. Y yo creo que desde que Google está al alcance de todos, yo creo que hay mucho más duda de cuando un paciente va a la consulta y está con el médico, porque yo creo que se consulta todo por Google, ¿no? Y, y mucha gente tiene dudas porque conoce a otras pacientes con prediabetes y tienen la duda de por qué a esa otra persona con prediabetes, igual que yo, le dan medicación y a mí no. O sea, esta dicotomía, esta pregunta, ¿cuándo una prediabetes necesita medicación? ¿Cuándo no? ¿Qué podremos decir aquí para que la gente se quede tranquila? Te puedo dar un concepto científico y uno práctico. Para mí, usa medicación, va usando medicación cuando empezó a fallar. Cuando empezó a fallar en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El cambio real de su estilo de vida. Entonces, yo uso medicamentos, mi opinión, porque falla el mecanismo número uno. Pero si falla el mecanismo número uno y le agrego medicamentos, también hago que se elongue la aparición de diabetes, pero voy para la diabetes más rápido. Es decir, ¿la medicación disminuye el riesgo cardiovascular? Sí. Los estudios están hechos sobre todo con metformina, que es una biguanida, la única que tenemos. En dosis diferentes, pero entre 1.700 y 2.000 miligramos diarios. Cuando yo uso metformina en prediabetes, ¿es lo aprobado en el mundo? Sí. Ahora también se está usando inhibidores de PP4, también se está usando inhibidores SGLT2, que yo estoy usando más en prediabetes. Pero lo uso en prediabetes, sobre todo porque me ayuda a perder peso, porque la metformina no pierde peso. El año pasado, yo estuve en el Congreso Americano de Endocrino y se presentó un estudio de la FDA sobre los medicamentos para perder peso. ¡Oh, misterio divino!
La primera indicación para perder peso en los Estados Unidos es la metformina. Pero es un error, porque la metformina es neutra para el peso. Máximo baja 1.2 kilogramos. Pero no es la metformina, es el cambio del estilo de vida con la metformina. Y ellos se dieron cuenta que usaban tanta metformina en los Estados Unidos porque la mayoría eran prediabéticos. Tenían obesidad, hipertensión y prediabetes. Entonces, ¿la metformina es para bajar de peso? No. La metformina tiene los mecanismos para disminuir la glicemia en su totalidad. Pero para mí, usar medicamentos significa dejar de hacer lo fundamental, que es ir al donde está Enol y decirle, oiga, papá, hágame el favor, me ponga un tratamiento para moverme, dígame qué debo comer, dígame cómo debo dormir, dígame cómo debo desplazarme, dígame cómo debo cocinar. Eso es lo fundamental. Si se pierde eso, usted cae en la medicación. Ahora, los médicos somos poco prescriptores de actividad física real y de nutrición. No prescribimos, no tenemos esa asignación en pregrado ni en posgrado. Entonces, nos es más fácil decir, tómese una pastilla a las 4 de la tarde. Mas eso no significa que es la mejor opción. Y luego hay otro concepto que esto ya al final es hablar por hablar, porque no tengo datos que lo avalen, pero es la creencia de que yo al final nunca juzgo si una medicación está bien o mal, a no ser que sea algo ya catastrófico, que están las personas con las glucosas en 60 y tomando zumos todo el día, ¿no? Excepto en casos así, lo que veo muchas veces es que igual una persona con prediabetes te dicen, venga, pues tienes prediabetes, tienes la glucosa en tanto, imagínate, en 120, te vas a tomar pues 2 de metformina, 500 miligramos, y te baja pues a 100 o a 100 o lo que sea. ¿Qué pasa? Que igual esa persona, si en lugar de darle del tirón la metformina, le dices que se tiene que cuidar y que cuidándose esos valores le van a bajar por debajo de 100, que no sé hasta qué punto, qué cosa sería más eficaz, ¿no? Porque muchas veces el dolor que tiene la persona es, tengo la glucosa alta me da problemas, tengo que cambiar. Entonces, muchas personas se toman la pastilla, ven la glucosa baja, y igual cambian su nutrición y su ejercicio, pero no tanto, porque ya la ven baja con la medicación. No sé qué opinión tienes al respecto. Habrá gente para todo, ¿no? Total, la opinión es exactamente la misma. Vuelvo y repito, para mí es un fracaso el uso de la medicación. Es el fracaso número 2. El fracaso número 1 es haber llegado ahí. El fracaso número 2 es haber usado, no haberle hecho caso a la realidad de lo que hay que cambiar. Y el fracaso número 3 es comenzar con medicación. Pero no es que la medicación sea un fracaso, no es la que medicación haga daño, porque tú sabes que en las redes todo el mundo tergiversa lo que uno dice. Lo que estoy diciendo es que los estudios con medicamentos para prediabetes están totalmente avalados. Hay con Orlistat, hay con liraglutide, hay con semaglutide, hay con tercipatide, que es un medicamento nuevo que va a salir. Es decir, todos los medicamentos que hagan bajar de peso, es evidente que van a mejorar la prediabetes. Pero es que si yo voy a usar liraglutide y voy a seguir con las mismas andanzas en mi vida, el día que no tenga liraglutide, vuelve la glicemia a estar en su valor igual. Yo creo que no puede ser una justificación de medicamento, tiene que ser una justificación real de motivación mental a la que yo puedo llegar. Otra cosa que dicen las personas, que cambiar su alimentación es cara. Yo te voy a hacer una pregunta en relación a España con los alimentos. Yo puedo comerme 3 huevos. ¿Cuánto cuestan 3 huevos en Sí, euros 3 en huevos. España? 3 huevos. Si te los compras de los mejores, que sean camperos y ecológicos, No, huevo cualquiera, no uno empieces con cualquiera, los camperos, pues no, te cualquiera. saldrá a 4 céntimos el huevo o algo así, o a 10, como mucho. Es decir, pongamos Sí. medio euro, 3 huevos. Ok, bien. Y ¿Cuánto la vale una manzana, manzana? pues, por ahí también. Más o menos Una. 50 medio euro. Okay. Medio ¿Cuánto euro vale un también. melocotón? Igual, casi para el euro, que está la cosa muy mal. Okay.
No, pero es que la pregunta va después para otra cosa. ¿Cuánto vale 100 gramos de Dos pollo? euros y pico, 3 euros. 3 euros. Listo, entonces, ¿cuánto vale Sí, una pizza vale. una pizza? Una pizza Un pedazo de vale pizza. 2 euros y pico. No, un pedazo de pizza 2 euros. ¿Se dieron cuenta que uno puede comerse por 2 euros alimentos que no son pizza? Sí, Esa es la única que hay que hacer, es decir, no, que hacer alimentación, ¿no? Yo me puedo comer un melocotón con 3 huevos y no me digan que comí mal, y un café negro. Es decir, no me digan que eso es horrible, no me digan que no me alimenté. Hay carbohidratos, hay azúcares, hay grasa, hay proteína, es decir, no me digan que no me alimenté. Entonces me lo comparan con la pizza, pues sigan comiendo pizza. Sigan comiendo pizza, serán claro, diabéticos. Eso sí, que no es es la así, vuelta. es que es Sí, así. yo sí, Realmente, comer sano no es caro. El problema es que hay comida chatarra que es muy barata. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta de que luego realmente no sacia nada y acabas comiendo muchísimo más y luego al final acabas gastándote incluso más dinero. pero dame 3 ejemplos de comida chatarra. Por ejemplo, un perro, un hot dog completo con todo, Pues ¿cuánto si vale? vas así a comértelo en un kiosquillo, pues te puede costar 5 o 6 euros. Perfectamente. En el fútbol. Si vas a ver al Madrid, Y un al ome- Bernabéu y te compras ahí por ejemplo, y un omelette un con omelette espinaca, ¿cuánto con... cuesta? Si vas a un bar, pues te costará más o menos igual. Y entonces, Claro, ¿cuál es la diferencia? Es lo que me claro. da la gana de comer. Es mi relación, es Y que mi luego es la relación con justificación comida. Es que decir, hace tu cerebro, es mi relación con que comida. es tu cerebro siempre intenta convencerte para que sigas en tu zona de confort comiendo la misma mierda. Entonces, que tu cerebro te diga, como esto porque es barato y comerme los pimientos rojos es muy caro, muchas veces es una falsedad que ni siquiera te la crees, pero que te la dice tu cerebro en ese momento para justificar esa acción de comerte la pizza, comerte la hamburguesa o comerte cualquier porquería por el estilo. O sea, muchas veces es eso. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo acá, muy sencillo. Uno para hacer un jugo, por ejemplo, los vasos de zumo de jugo colombiano son el doble de España, ¿eh? Por consiguiente, se pueden usar de 4 a 6 naranjas, Sí, sí, ¿no? Para un zumo. Pero es que nadie se sienta a comer tres sí. naranjas. Ojalá se masticaran 3 naranjas. Entonces, ahí está. Mira una única diferencia, un zumo de naranja. La hiperglicemia. Y para un prediabético, un zumo de naranja es un desastre. Pero si usted mastica, come la fibra, la absorción de glucosa es menor. Es decir, yo lo que creo es que hay que diferenciar. Es más fácil tragarse un jugo más rápido. Uno llega a la oficina, el carajo. Eh, lo que tú dijiste, mientras la mente sigue igual, los diabéticos, es decir, lo que tiene que saber la gente es que se van a llenar de medicamentos, que todos los caminos conducen a quedarme ciego, a que me corten un dedo, a usar insulina, a estar en enfermedad renal crónica, o usted si quiere para eso y tiene una mejor calidad de vida. Es decir, yo decirle a un colombiano acá en Cali, haga una dieta mediterránea es una pendejada. Porque últimamente ustedes allá ni en España hacen dieta mediterránea, porque el Mediterráneo está lleno de pizza, hot dog y nadie camina. Entonces, yo creo que con lo que uno tiene en su lugar, uno puede crear un patrón motivacional, igual el huevo, es decir, la proteína, es decir, exactamente lo mismo. Aquí la cosa es disminuir la ingesta de carbohidratos, no desaparecerlo, porque ahora la gente se ha vuelto enemiga del carbohidrato como si fuera el que ha producido, no es que ha producido los problemas, es la cantidad que la gente ha comido para producir el problema. Yo creo que adicionar azúcar es un desastre total. Yo creo que las bollerías son un desastre total. Yo el otro día estaba analizando acá con mis estudiantes, yo tengo residente de medicina interna y de ginecología obstetricia. Un alimento que ustedes usan mucho en España, que es el croissant. Entonces, yo estaba viendo en el mundo el promedio de calorías que tiene un Sí, croissant. sí. Croissant sin echarle nada. Es decir, croissant pendejo ese,
entre 300 y 400 calorías tiene un croissant. Pero la gente se Claro. come un croissant con algo adentro o algo al lado, más un zumo de naranja y un café con azúcar. ¿Cuántas calorías más o Joder. menos tendrá ese desayuno? Sí, Mil sí, depende, doscientas, mil depende de lo que le eches cuatrocientas. por dentro, pero menos de 800 no la bajas. Y después ponen el culo en una silla, en un banco, para trabajar. Puse un banco para poner cualquier cosa, una oficina X. Y a media mañana, pues, a alguien se le ocurre chocolate con leche. Y otro croissant más. O una cosa que venden ustedes en España, que es una bolsita con los mini croissants, eso. Pero la madre que se come uno solo. Es ¿No? uno, dos, De tres, hecho, cuatro. se ha visto que esos envases ¿Mm? pequeños hacen que realmente comas más que si te comieras el grande. Porque Pero yo me quedé estupefacto con esa, porque uno siente el croissant como un sí. alimento cuando lo mastica vacío. Como tiene, uno dice, bueno, no pasa nada. Pero yo le invito a la gente, gastar 400 Oh. calorías en un gimnasio, hay que darle. De hecho, Uf, las sesiones promedio de fuerza, o sea, entrenamientos promedio de fuerza, son entre 300 y 350 calorías. Ni siquiera una hora de entrenamiento de fuerza puedes quemar un croissant. Sí, sí. un croissant, Sí, uno es nada que más. el croissant, además, de hecho, ha Bueno, salido en estudios que era el alimento que peor puntuación tenía en saciedad. O sea, no solo... Es una cosa muy curiosa la del croissant, porque a pesar de tener mucha grasa, es un alimento que es de los que menos sacia de todos. O sea, es curiosísimo, porque tiene un montón de calorías, tiene mucha grasa y no sacia nada. O sea, es curioso. no, pero además, Ese además es bien el hecho, problema, ¿no? riquísimo. Nadie está Salir aquí en que está contra de que inventó el demasiado bueno. croissant. No, 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 y la gente le mete jamón, queso, mayonesa, gracias a Dios mostaza es lo único que no engorda ahí, Sí, sí. y a masticar. Y en Colombia hay un alimento que se llama la almojábana, es como un pan queso, es un pan queso chiquitico, tiene ese solo, esa cosita que parece un pedito así. Un día te la voy a enseñar, te voy a poner aquí, una almojábana. Tiene Una 30 sola. gramos de carbohidratos, una Y- almojábana, y- una almojábana mediana. Te voy a enseñar, un día te voy a enseñar la panadería colombiana. Podríamos hacer un, usted me enseña la Yo, de hecho, panadería tengo muchas española y ganas yo la de viajar colombiana. y de ir Y te voy a a decir, Colombia. Sobre todo después de ver Café con Aroma de Mujer, tengo ganas de visitar allí los cafetales. Pero lo que te quería preguntar ahora la zona cafetera en Colombia ha ya no es, cambiado ¿no? mucho. Ya no es aquella de la novela. Se ha mudado para otras. Lo que pasa es que la zona cafetera colombiana hubo un Qué terremoto que la curioso. cambió y la convirtió en más turística que en cafetera. Y ahora las zonas cafeteras son el Huila, que es un lugar interesantísimo, si van a venir, te diría dónde es, y Nariño, que es hacia el sur, hacia Ecuador. Esos son los dos lugares que están dando el mejor café Y el colombiano. café, beber Muy café, que el bueno. café es muy bueno. Lo que pasa es que no le echéis azúcar. No os carguéis el café. Pero el café también podríamos hablar de como alimento, ¿no? Porque el café ha mostrado un montón de beneficios, no solo a nivel de prevenir la diabetes, sino de mejorar también el pronóstico. Y Bueno, si quieres hacemos un día un el live café sobre es el muy café. interesante. Podemos hacerlo. Y Bueno, sí, oye, te quería preguntar ¿tienes ahora alguna otra con el pregunta? tema de la prediabetes. Ahora mismo, ¿en qué promedio tú a una persona que esté contigo en consulta, que empiece a hacer cambios y que tú sepas que realmente los hace, ¿en qué promedio valorarías el quitar medicación? Sí, sí, Quitar medicación para prediabetes te da miedo, ¿no? me da mucho miedo. Quitaría metformina, Ujú. sí, sí, metformina si realmente Claro, lo veo, pero lo sigo. Además, yo doy compás de espera, yo pongo medicamento por seis claro. meses, no funciona, le cambio otro. Es decir, a veces por tres, como en la Sí, sí. diabetes, es que para mí la prediabetes y la diabetes es lo mismo.
No tiene ninguna diferencia.